Hoja de pipala. Bajo el árbol pipala, el ermitaño Gautama encaminó sus formidables poderes de concentración a explorar el cuerpo en profundidad. Vio que cada célula era como una gota de agua en el eterno flujo del río del nacimiento, la existencia y la muerte. No halló nada que permaneciera inmutable o que contuviera una entidad separada. Con el río del cuerpo mezclándose estaba el río de las sensaciones. Cada sensación era una gota de agua. Asimismo, las gotas se empujaban unas a otras en un proceso de nacimiento, existencia y muerte. Algunas sensaciones eran agradables, otras desagradables y otras neutras, pero todas eran impermanentes. Aparecían y desaparecían, como las células del cuerpo. Con gran concentración, Gautama exploró a continuación el río de las percepciones, que fluía junto a los del cuerpo y las sensaciones. Las gotas del río de las percepciones se mezclaban e influían entre sí en el proceso de nacimiento, existencia y muerte. Si las percepciones son exactas, la realidad se revela fácilmente, pero si son erróneas, la realidad queda velada. La gente estaba atrapada en un sufrimiento infinito debido a las percepciones erróneas, creyendo que lo transitorio es permanente, que lo que carece de entidad propia la tiene, que lo inmortal nace y muere y que lo indivisible puede dividirse en partes. Gautama dirigió después su atención a los estados mentales, fuente del sufrimiento, el miedo, el enfado, el odio, la arrogancia, los celos, la codicia y la ignorancia. Su conciencia, plenamente despierta, brillaba como un sol resplandeciente. La utilizó para iluminar la naturaleza de los estados mentales negativos. Constató que todos surgían de la ignorancia y que eran lo opuesto a la sabiduría. Eran oscuridad, la ausencia de luz. Vio que la llave de la liberación consistía en destruir la ignorancia, penetrando en el corazón de la realidad a través de la experiencia directa, no del intelecto. En el pasado, Siddhartha se había esforzado por vencer el miedo, el enfado y la codicia, pero sus métodos no habían fructificado porque no eran más que tentativas de suprimir las sensaciones y las emociones. Siddhartha comprendía ahora que la causa de las mentes negativas era la ignorancia y que, si se liberaba de ella, las obstrucciones mentales se desvanecerían por sí mismas, como sombras que huyen ante el sol naciente. La visión penetrante de Siddhartha era fruto de su propia y profunda concentración. Sonrió y alzó la mirada hacia una hoja de pipala impresa en el cielo azul. Su cola se mecía en el viento como si le llamara. Mirando profundamente a la hoja, vio en ella la presencia del sol y de las estrellas. Sin el sol, sin luz ni calor, la hoja no podía existir. Esto era así porque aquello era así.
También vio en ella la presencia de las nubes. Sin nubes no podía haber lluvia. Sin lluvia la hoja no podía existir. Vio la tierra, el tiempo, el espacio y la mente. Todos estaban presentes en la hoja. De hecho, la totalidad del universo existía en ella en ese preciso momento. La realidad de la hoja era un milagro maravilloso. Aunque se dé por supuesto que una hoja nace en primavera, Gautama comprendía que estaba allí desde hacía mucho, mucho tiempo. En la luz del sol, en las nubes, en el árbol y en sí mismo. Viendo que la hoja nunca había nacido, comprendió que él tampoco lo había hecho nunca. Tanto la hoja como él se habían manifestado simplemente. No habían nacido y por consiguiente no morirían. Con esta visión, las ideas de nacimiento y muerte, de aparición y desaparición se disolvieron, y el verdadero rostro de la hoja y de sí mismo se revelaron naturalmente. Siddhartha vislumbró que la presencia de cualquier fenómeno hacía posible la existencia de todos los demás. Uno incluía a todos y todos estaban contenidos en uno. La hoja y su cuerpo eran uno. Ninguno poseía una existencia separada y permanente. Ninguno podía existir independientemente del resto del universo. Al ver la naturaleza interdependiente de todos los fenómenos, Siddhartha comprendió la naturaleza vacía de todos ellos, que todas las cosas están vacías de una existencia separada y aislada. Comprendió que la llave de la liberación descansaba en estos dos principios de interdependencia y de ausencia de un yo. Las nubes flotaban en el cielo formando un telón blanco para la traslúcida hoja de pipala. Quizás aquella noche las nubes encontraran un frente frío, se transformarían en lluvia. Las nubes eran una manifestación, la lluvia otra. Las nubes tampoco habían nacido y no morirían. Si lo comprendieran, pensó Gautama, sin duda cantarían alegremente al caer en forma de lluvia sobre las montañas, los bosques y los campos de arroz, iluminando los ríos de su cuerpo, de sus sensaciones, de sus percepciones, de sus formaciones mentales y de su conciencia. Siddhartha comprendió que la transitoriedad y la vacuidad del yo eran las condiciones necesarias para la vida. Sin la transitoriedad y la vacuidad del yo, nada podría crecer o desarrollarse. Si la naturaleza de un grano de arroz no fuera transitorio y vacía de una entidad propia, no podría transformarse en planta de arroz. Si las nubes no estuvieran vacías de una entidad propia y no fueran impermanentes, no podrían transformarse en lluvia. Sin la naturaleza transitoria y vacía de un yo, un niño no podría ser adulto.
Por lo tanto, pensó, aceptar la vida significa aceptar la transitoriedad y la vacuidad del yo, de una entidad propia en los objetos. La fuente del sufrimiento es creer equivocadamente en la permanencia y en la existencia de entidades separadas. Viéndolo, se entiende que no hay nacimiento ni muerte, producción o destrucción, uno o muchos, interior o exterior, grande o pequeño, impuro o puro. Todos los conceptos son falsas distinciones creadas por el intelecto. Si se penetrara en la naturaleza vacía de todas las cosas, se trascienden todas las barreras mentales y se obtiene la liberación del ciclo del sufrimiento. Una noche tras otra, Gautama meditó bajo el árbol Pipala, enfocando la luz de la conciencia sobre el cuerpo, la mente y todo el universo. Sus 5 amigos le habían abandonado hacía tiempo. Ahora sus compañeros de práctica eran el bosque, el río, los pájaros y los millares de insectos que vivían en la tierra y en los árboles. El gran árbol Pipala era su hermano en la práctica, al igual que la estrella vespertina que aparecía cuando se sentaba en meditación hasta bien entrada la noche. Los niños del pueblo venían a visitarle a primera hora de la tarde. Aquel día Suyata le había traído un ofrecimiento de gachas de arroz, cocinadas con leche y miel, y svasti, un nuevo haz de hierba cusa. Cuando el muchacho se marchó, Gautama sintió que alcanzaría el gran despertar esa misma noche. La víspera había tenido un sueño inusual. En uno de ellos se veía a sí mismo tumbado sobre un costado con las rodillas rozando los Himalayas, la mano izquierda tocando la orilla del mar del este, en la derecha la del mar del oeste y los pies descansando sobre la del mar del sur. En otro sueño, un loto tan grande como una rueda de carro se elevaba desde su ombligo hasta tocar las nubes más altas. En el tercero, pájaros de todos los colores, demasiados para contarlos, volaban hacia él desde todas las direcciones. Tales sueños parecían anunciar la inminencia de un gran despertar. Al atardecer, Gautama meditó caminando por la orilla del río y después se bañó. Cuando cayó la noche, volvió a sentarse bajo el árbol Pipala, donde tantos descubrimientos importantes había hecho. Sonrió al ver la hierba cusa recién extendida al pie del mismo. El momento esperado se aproximaba. La puerta de la iluminación estaba a punto de abrirse. Lentamente Siddhartha se sentó en posición de loto. El río fluía apaciblemente en la distancia, mientras una suave brisa mecía la hierba de la orilla. El bosque estaba tranquilo y al mismo tiempo muy animado. Miles de insectos chirriaban a su alrededor. Dirigió la atención a la respiración y cerró ligeramente los ojos. La estrella vespertina
apareció en el cielo.